Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles, Buenos días. deseando que hayan tenido una excelente semana y que este fin de semana pues sea también excelente. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con esta sesión. Comentaba que íbamos a trabajar lo que es ya la demás parte de lo que es el ciclo vital de la familia en relación al ciclo vital. Pero espérame un tantito. Parece que ya está. Y ya se está compartiendo. Sí, ¿verdad? Ya está la presentación. Bien, el día de hoy vamos a justo platicar sobre este ciclo, principalmente ya ahora en relación pues a las demás etapas que nos hacen falta analizar, que son los hijos, la adolescencia, el reencuentro y la vejez. Nos detuvimos un tanto en el encuentro porque finalmente decíamos que en esta parte es donde justo viene la adaptación de la nueva familia, las bases que debieran de estar sólidas para que pueda haber una transición a esa nueva familia, porque pues había un desprendimiento donde identificábamos características propias de cada familia y hoy tocaba, bueno, tocó en ese momento del encuentro, toca esa convivencia y ese trabajo para la adaptación a su nueva familia, porque de ahí nos dicen que podemos hablar de una familia funcional o una familia patológica, es decir, con algunas características de problemática de acuerdo a la situación que se haya desarrollado. Entonces, en esta parte es fundamental analizar también, permíteme tantito. Es importante analizar que con los hijos nos dicen que empieza este proceso de expansión de ser una diada, se convierte en una triada, derivado a que empieza a llegar los hijos. Y entonces esta parte es fundamental de revisar porque nos dicen que hay que ver cómo se encuentra organizada lo que corresponde a las funciones de maternidad y de paternidad. Recordemos que con anterioridad está muy bien definido qué características eran de o de los papeles de cada una de las figuras. Identificada como la mujer para la crianza e identificado al hombre para ser el proveedor. Hoy día vemos que esas características han cambiado porque pueden jugar ambos papeles o se le puede responsabilizar a una sola persona lo que es la maternidad, ¿no? Bueno, la educación incluso. Entonces sí es importante ver estos procesos porque nos dicen que también es necesario identificar el papel que sigue jugando la propia pareja. Porque si bien es cierto, los hijos llegan a transformar la realidad. Bien decíamos, cuando hay ese proceso de encuentro, llegará el momento en el que se dé este proceso de los hijos, pero hay ocasiones que el encuentro se combina junto con los hijos, entonces también hay que identificar esa característica. Y más que decían algunos autores, más que preguntarle a la pareja en qué etapa está viviendo, es que nosotros en el área psicológica sepamos identificar muy bien esta realidad en la familia, a través del diálogo, a través de los diferentes procesos de comunicación que se generen con ellos. Entonces sí nos dicen que es muy importante, y también como psicólogos, buscar el proteger ese espacio de pareja, porque sabemos que los hijos van a traer nuevas demandas, nuevas exigencias, pero por lo tanto hay que cuidar el fortalecimiento del yo en pareja. Entonces, algunas áreas críticas nos dicen es un tanto evitar la triangulación, lo que ya veíamos en su momento de usar a los hijos para resolver los conflictos conyugales que existen, o lo que comentábamos en su momento donde nos dicen llega el padre de trabajar y todas las quejas se las dan, si es que todo el día estuvo la madre en el hogar. Y aun cuando sale normalmente la figura de quien cuida a los hijos, también llega el momento de dar todas las quejas. Entonces sí es muy importante el papel que van a estar jugando ambas figuras dentro de este proceso para justo ver qué papel están jugando los hijos, porque muchas veces los utilizan para resolver algún conflicto o los utilizan también para ser el centro de atención en el diálogo.
En lugar de dialogar, perdón, de cómo les fue en el trabajo a ellos, qué hicieron, etcétera, seguir conociendo la parte de ellos como individuos, todo gira en torno a los hijos. ¿No? Pero también por otro lado nos dicen que también es importante esa división equitativa de labores, esa parte de provisión económica estable, en donde las dos figuras debieran de continuar proviendo pues los gastos para todos los sentidos, diríamos, para los hijos, ¿no? Entonces, y a veces se queda solamente hacia la pareja. Entonces este punto sí es fundamental revisar y analizar para poder entender en qué momento de la etapa de la familia están viviendo. Pero, por ejemplo, está diciendo en cuanto a los gastos, pero también en la crianza, ¿no? O Ah, sea, debiéramos buscar ser equitativos en todos los aspectos, no olvidarse de la pareja, pero apenas vi a una terapeuta me encantó, trabajaba con unos muñequitos uh-huh, y hablaba que en ocasiones la mamá dice, tengo dos hijos más este, ¿no? Y se refiere al esposo como un hijo más, ¿no? Que no debiera ser. Y está el papá que dice, papá, ¿me deja salir? Y el papá dice, no sé, pregúntale a tu mamá. Entonces, él se quita, ay, se me fue la palabra, se la quita responsabilidad. autoridad frente Uh-huh. al hijo. Entonces, sí saber o desarrollar eh, tanto las características como las funciones. Es decir, saber qué rol realiza el papá, qué rol realiza la mamá. Y siempre lo que entendí es que siempre estar, es decir, cuando un hijo viene y te pide permiso, no tienes que contestarle en ese momento. Tienes que dialogar con la pareja, es decir, si llegan con la mamá, porque los hijos, aunque se escucha duro, llegan a dividir y Uh-huh. ellos se dan cuenta y lo saben. Entonces ellos llegan y dicen, está papá, mamá, se meten y entonces, ay papi, yo no sé cómo aguantas a mi mamá, es odiosa, ¿me puedes comprar un vestido? Le dice no, entonces se va con la mamá y la mamá se sintió abandonada, llega con la mamá y le dice, ay mami, no sé cómo aguantas a mi papá, pero no me quiso, es malvado, no me quiso comprar el vestido y la mamá, mira, vamos a hacer robo hormiga y vamos a ir juntando, pero yo te voy a comprar tu vestido. Entonces, si no tenemos bien fundamentada esa relación de padres para la toma de decisiones, inclusive la compra de un vestido, lo que hace el hijo es separa. Y entonces, si no tienen definidos los roles los papás, entonces quien está decidiendo en realidad es el hijo, a través de la manipulación y el control. Así es, y Es muy eso se da interesante. desde muy pequeños, porque lo que tú ahorita ejemplificas tiene que ver mucho ya con la adolescencia, cuando ya son un poquito más grandes, diríamos, ¿no? Por los roles de nuestro país, diríamos, por las características de México. Porque si bien es cierto, a los hijos hay familias donde no los dejan opinar, no los dejan tomar decisiones. Y entonces lo que dice papá, eso es lo que se realiza cuando están pequeños. Lo que dice mamá depende de los acuerdos que hayan llegado, es que en ocasiones tiene voz y voto. Y si no, normalmente es el padre el que toma las decisiones en relación hasta lo que se tiene que comprar la mujer, ¿no? Hoy ha cambiado un tanto, pero sí es importante revisar esa parte, conocerla, porque estamos hablando ahorita, cuando hablamos de los hijos, con este autor, hablamos de los hijos pequeños, en donde hay otra etapa de los adolescentes, donde efectivamente el papel del hijo es tan inteligente, se vuelve tan inteligente y empieza a dividir o sabe de qué manera manipular o sabe de qué manera manejar a los padres. Y muchas de las ocasiones es por la culpa que los padres sienten, del abandono, de haberlos dejado, de que están al cuidado de alguien más. Entonces buscan ser más como proveedores y más consentidores. Entonces, si desde muy temprana edad, cuando están los hijos, empieza este proceso, desafortunadamente ya estamos hablando que va a haber situaciones conflictivas conforme vaya pasando el tiempo en esa familia. Si desde muy pequeños justo se colocan las reglas, las normas y los acuerdos, de simplemente los dos llegamos de trabajar, los dos nos hacemos cargo del bebé. O en su caso, yo estoy todo el día con el bebé, cuando tú llegues, ayúdame, y no es ayúdame, ¿no? Sino te toca estar con el bebé porque yo te voy a estar como más como pendiente de tus necesidades, porque también es esa parte de diálogo donde en qué momento la persona no desaparece como individuo, sino que sigue siendo la pareja. Entonces, esos debieran también de ser acuerdos y dialogados para que no exista el conflicto.
¿no? Entonces son situaciones que nos dicen que es importante. Aquí presento un caso, bienvenida Karen, donde nos dicen pareja con hijo de 3 años, la madre a veces sufre depresión postparto pero tardía, sobreprotege al niño, duerme con él en la cama, el niño presenta ansiedad de separación extrema y rabietas. Entonces, ¿qué nos genera esta situación? Es esa sobreprotección y lo vemos cuando ese hijo es adolescente. No sé si se han percatado, pero siempre el pequeño está abrazando a la mamá, siempre está con él. Y decimos por un lado, qué bonito, porque le demuestra amor. ¿Será amor o sobreapego? Es donde tendremos que empezar a analizar, porque hay ocasiones donde sigue siendo el hijo grande, pero decide por el hijo, la mamá, por ese apego que existió desde pequeño. Entonces, también hay que analizar qué tan sano es pues ese desprendimiento. A veces nos decían las abuelas, no lo cargues porque se va a acostumbrar a tus brazos y va a llorar después mucho, pero no lo decían de ese sentido. Si lo vemos desde el área psicológica, la importancia que tiene el que se vaya desprendiendo para que se vaya siendo autónomo, para que se vaya siendo independiente, para que no exista esa sobreprotección. Y lo vemos cuando vamos a hacer una compra, cuando vamos a una escuela, la mamá es la que pregunta la información. Tú dile, mamá. Y hasta el niño le dice, tú dile, mamá. El niño le dice a la mamá y la mamá es la que ejecuta el acto. Y lo vemos hasta cuando van creciendo, ¿no? Siguen haciendo esa misma dinámica. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo trabajar esa separación sin que sea dolorosa y sin que nos genere, diríamos, estrés por el niño, angustia por el niño y desesperación por la madre porque los quiere seguir protegiendo? Entonces esta parte sí es fundamental de entender desde que son pequeños, de poder orientar a veces a la pareja para que pueda educar al hijo de mejor manera y no se caiga en esa sobreprotección. Y ahí la situación que se genera es que el padre se empieza a sentir desplazado y nos dicen, a veces se refugian, si bien les va, en jornadas laborales más amplias. Pero si no le va bien a la pareja, se empiezan a refugiar pues en los amigos, en las amigas y en todas las demás figuras que puedan estar, hasta en la propia familia. Pasé a ver a mi mamá, pasé a tomar un café con los amigos, etcétera, ¿no? La intención es estar fuera del hogar, porque está por colapsar, nos dicen. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte? Justo hacer intervenciones donde esa pareja que es, diríamos, ya es el nosotros, ya es el yo como pareja, no se descuide, pero tampoco descuiden al menor. Hoy día nos dan estrategias y nos dicen, un día a la semana dedíquense para ustedes, pidan a alguien que les cuide al bebé y regálense tiempo de calidad entre ustedes, para que no se pierda esa convivencia, porque decíamos, el problema no va a estar aquí, porque los va a mantener unidos siempre el diálogo por los hijos, la comunicación por los hijos, pero el problema va a ser a futuro. Sí, Carmen. Y yo estaba viendo el caso, el que Uh-huh. está usted diciendo de la madre que tiene un niño de 3 años, pero estoy preocupada porque sí estamos abordando el caso del niño, ¿no? Que cómo desprenderse de la mamá, pero la mamá tiene una depresión postparto. Yo creo Uh-huh. que también ahí es importante observar todos esos detalles, porque obviamente ella al tener depresión postparto, obviamente por eso siente o el apego o desapego total de los niños. Yo lo he visto. Y luego va a haber todo más grande. O sea, todo Así lo es. va a haber como más conflicto, como más abandonada, ¿no? El marido no me ayuda. O sea, todo lo va a ver más grande. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que abordar tanto a la mamá, como bien lo dice usted, tomarse un día para ellos como pareja, porque no olvidarse del yo en pareja, ¿verdad? Y, y al niño, pues ayudarle, dándole herramientas para que no se sienta que si cuando deja a la mamá le va a pasar algo y que la mamá, a través de la medicación que el psiquiatra le va a dar, pueda regularse y entonces pueda desprenderse con mayor facilidad ¿no? Así es, porque lo que decíamos, tenemos que ver todo el problema en su conjunto. Cuando lo vemos de manera sistémica, por eso nos dicen totalizada, holística, tenemos que identificar cada uno de los detalles, porque por ejemplo, si dejamos el caso sin la falla sistémica, vamos a creer que solamente el problema es la madre, pero en realidad se está afectando al hijo y se está afectando al padre, porque el padre también se está sintiendo desplazado. No entiende el proceso que está viviendo a la madre, y entonces empieza a veces a tener el rechazo hacia los hijos.
porque se piensa que toda la atención es hacia el hijo. Y entonces él ya perdió, diríamos, la figura que tenía tan importante de ser el atendido, de ser al que lo consentían, diríamos, ¿no? De esta manera. Y el diálogo, en lugar de preguntar cómo te fue, ahora es todo lo que hizo el bebé, todo lo que está desarrollando, entonces cambia ese diálogo. Por eso nos dicen que es tan importante la comunicación. En cómo ella se siente también, y me encantó que abajo dice debate clínico, ¿qué intervenciones sistémicas propondrías para fortalecer el yo de la pareja sin descuidar al menor? Pues usted dijo que tener un día a la semana para ellos. Así es. Y un diálogo permanente, esa parte tan importante. Y entonces nos dicen, cuando va unos pacientes a consulta, justo es esa parte de que ellos mismos se den cuenta que quizá están dejando de lado el diálogo entre ellos. Porque más que como terapeutas demos sugerencias, ellos mismos se tienen que dar cuenta qué es lo que han dejado de hacer, qué es lo que les falta seguir fortaleciendo. Y bien decimos si llegaron los hijos posterior, pero si están viviendo la etapa del encuentro más los hijos, es un tanto caótico, difícil y complicado. Pero, No, pues es que imagínese, usted nos ha enseñado a lo largo de estas semanas, ¿no? La formación de la nueva familia, aparte tus creencias, las creencias de tu nueva familia, la adaptación a la nueva familia, la creación de la nueva familia, más si llegan los hijos, o sea, totalmente se pierde el yo y no hay yo de familia, no hay yo de pareja. Porque yo no sé si estoy entendiendo bien, pero por ejemplo dice fortalecer el yo de la pareja, es así es, decir, los dos, ¿no? así es. Pero también no nos olvidamos del yo como persona, es Ah, decir, yo siempre he pensado que sí es cierto, en la iglesia te dicen, dejan de ser dos para ser uno, pero ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedan tus metas, tus sueños, tus propuestas, tus... Yo la verdad pienso que al realizar una pareja no dejas de existir, no dejas de sentir. Entonces también, pues puedes seguir teniendo tus amigas, puedes seguir saliendo, puedes seguir trabajando, puedes seguir estudiando. Obviamente, como bien lo ha enseñado usted, hay que haber un diálogo, así es. diálogo que a veces no traemos esa crianza desde nuestra familia porque a lo mejor no había buena comunicación, no había comunicación activa, había comunicación cuando ya se habían hecho las cosas, ¿no? Y ya era más bien resolver más que prevenir o más que enseñar o más que educar. Entonces, también debemos fortalecer el yo como individuos, ¿ves? Sí, porque justo es esa parte de diálogo donde decimos, a ver, estamos conformando una pareja y entonces cada uno tiene su propia individualidad y hay que aceptarla y respetarla. Pero por otro lado, por eso, acuerdan de los acuerdos, donde decíamos, tiene que haber acuerdos porque, sí, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero salir con mis amigas, pero todo con límites. Y entonces no es como que yo ya nada más te hablo y te digo, es que me voy con los amigos, sino justo es organización, justo es hasta un cronograma de actividades, hasta toda una serie de procesos que debieran de existir, así como decimos que vemos a la gente comprando en el centro comercial y que tiene el hábito de llevar su listita y ir viendo qué es lo que va a ir comprando, debiera de ser ese mismo diálogo que existiera en el hogar, pero así como también vemos que mucha gente compramos conforme vamos viendo que necesito, y por eso ahí nos dicen hay muchas fugas de dinero porque termino comprando cosas que ni necesitaba y cuando ya llego a casa recuerdo que tenía que comprar algo. Pasa lo mismo con la familia, con la pareja. Es decir, si ellos no lo dialogan, entonces cada quien estará tomando sus propias decisiones. Hoy llegué tarde porque quise irme con los amigos, pero ya solamente le llamo y le aviso. Y nos hablan de que cuidado, no es pedir permiso, pero sí es la comunicación, sí es el diálogo, sí es la conversación, sí es todo un proceso donde justo no olvido que cada uno es individuo, no olvido que cada quien tiene sus necesidades y características y su propia parte social, pero sí tengo que tomar en cuenta que ya son una pareja y que por lo tanto ambos tienen que tomar decisiones, ambos tienen que coincidir en las situaciones. Incluso a veces vemos en las parejas como muy normal y como muy adecuado porque así desde un inicio decidieron es, tú vas a ver a tu papá y tú vas a ver a tu mamá en procesos y momentos del mismo tiempo. Hoy domingo cada quien va a ver a su familia
y lo estamos viendo como normalizado. Pero ¿qué está pasando justo de esa integración como pareja? En donde te toca también conocer a esa familia, conocer a la otra, estar, convivir tiempos y a veces nos dicen trabajar la tolerancia, trabajar la empatía, trabajar la aceptación, porque quizá esa familia tiene características que a ti no te gustan, pero por tu pareja quizá lo acompañas. Y entonces después vemos por qué la mujer viaja sola, por qué el hombre viaja solo. Y cuando queremos integrar a los hijos o llegan los hijos son los que los unen, pero yo me voy con mis hijos y veo a mi mamá. Yo me veo con mis hijos y voy a ver a mi familia. Y lo vemos así, mi familia, tu familia. En lugar de ver que los hijos, la pareja, ya cohesionó a esas nuevas familias. Entonces, esa cohesión debiera de ser como que les permite integrarse. Sí, cada familia tiene sus características, efectivamente, pero hay que ser tolerante, acercarse, adaptarse. No nos dicen que tenemos que tolerar todo, pero sí reconocer que cada familia tiene sus propias características y entonces darle quizá un tiempo de calidad a la pareja con su familia, que ya al final del día es mi familia. ¿No? Entonces verlo de esa manera. Y entonces, ¿de qué manera podemos acompañarlos reconociendo este proceso? Y eso le ayuda a los niños, porque aparte a los niños también, cuando llegan los hijos, México es muy dado a tener varias mamás, ¿no? Y crece con esa figura, no crece como la figura de mi papá y mi mamá. Si es la familia de la esposa, la abuelita se convierte en la mamá, el abuelito se convierte en el papá. A veces también la otra figura también pasa el mismo rol o ese mismo papel, pero en ocasiones decimos que son papás, son mamás y no juegan la otra figura el papel de abuelos. Entonces sí es muy importante tener mucho cuidado porque entonces el hijo empieza a crecer y mamá Juanita y mamá Laura, es decir, la abuela se convierte en mamá. Entonces también ese desprendimiento es complicado, esa situación de que cada quien juegue el rol que le corresponde. Pero son tradiciones y costumbres que a veces se quedan ahí como si fueran ya reglas, ¿no? Como si fueran ya parte de la realidad. Entonces, ¿qué tan sano es? ¿Qué tan bueno es? Mientras no dañe y no afecte a la relación, no habría ningún problema. Pero si en algún momento las reglas están generando falta de respeto, por ejemplo, a la figura de la madre, sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces los abuelos quieren tomar decisiones por los hijos que son de los hijos, y es donde no debiera de estarse presentando. O incluso hay tíos que quieren regañar a los hijos que son de la hermana, y entonces nos dicen, ahí es donde empezamos con los problemas al interior de las familias. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos. No se me olvidó que iba a preguntar. Ah, yo ya me acordé que iba a preguntarles. Este, pero por ejemplo, en terapia, ¿no? Va una pareja, estamos viendo el tema de la comunicación, el encuentro, pero si esa pareja, más bien en la crianza, en cada uno en su familia, no conocieron la comunicación activa de los padres, ¿cómo se las vamos a fomentar nosotros en terapia, Miss? Porque no conocen ellos eso. Es decir, me imagino que si los papás los papás por ejemplo, el varón, no había comunicación, pero los papás de la mujer tampoco tenían comunicación, ¿cómo ellos van a saber que hay comunicación y que se pueden tomar acuerdos? Obviamente no van a saber. Nosotros en terapia les vamos a ir diciendo cómo se va a generar, cómo se pueden tomar acuerdos. Ya nos dijo la vez pasada que nosotros no les vamos a decir, vamos a ser mediadores y ellos tienen que decir primero lo que piensan, lo que siente cada uno, pero de qué manera nosotros, sin que sea tan, es que no Directo. sé cómo utilizar la palabra, tan fuerte para ellos, ¿no? El decir, pues lo están haciendo mal, porque ni siquiera se comunican. Cada uno quiere hacer lo que quiere y es como una lucha de poder a ver quién puede más, ¿no? No, yo no voy con tu familia, yo nunca había visto lo que usted acaba de decir ahorita, de fomentar la tolerancia, o sea, sí aceptar ir con la familia, que tenga un proceso de adaptación y reconocer
que dice que cada familia tiene características, pero también verme como un nuevo miembro de esa familia. Me encantó, me encantó, y que eso va a ayudar a los niños también a que vivan ese proceso, porque entonces imagínense, si no los llevo a casa de los suegros, pues los niños tampoco van a saber convivir con ellos, Así es. ¿no? Y Pero de qué manera en consulta, nosotros en terapia, podemos hacer eso sin que sea tan impactante o tan... Es decir, es que en mi cabeza no cabe la idea de que, ¿cómo van a saber hacer algo que no conocen, que no lo practicaban los papás, que ellos nunca lo vieron como un ejemplo a seguir? algunos autores nos manejan que con análisis de casos, quizá en el sentido de dejarles pequeñas tareas de encomienda. No les vamos a decir qué hacer como tal, pero una pequeña tarea es, ¿qué te parece si esta semana cuando tú llegues puedes cuidar al pequeño en lo que ella prepara la cena? ¿No? Por ejemplo. Y entonces esas pequeñas tareas les van a llevar a darse cuenta que las cosas pueden ser diferentes. Entonces tareas tanto para uno como tareas como para el otro. Y al finalizar, por eso se acuerdan que la semana pasada yo le decía, o marcaban de 2 a 3 hasta 5 sesiones para simplemente el encuentro. Es decir, se ve, por ejemplo, muy sencillo de decir, pues ya es un diálogo, vienen. No, es todo un proceso porque ellos se van a llevar pequeñas tareas, pequeñas actividades donde, a ver, este fin de semana, ¿qué podrían hacer juntos? Que no sea visitar a los papás. Entonces, esa pequeña tarea de quizá no vamos a visitar a los papás, pero vamos a salir juntos, les implica sentarse y dialogar, ¿no? Se sientan, dialogan y se ponen de acuerdo. Entonces, la próxima semana, cuando regresen a tarea, a la sesión, perdón, van a mencionar justo lo que hicieron. Nos sentamos, platicamos, vimos, decidimos y nos fuimos a tal lugar, hicimos esto. Entonces va a empezar un diálogo diferente en donde se van a darse cuenta ellos mismos que si se comunicaron les ayudó, ¿no? E incluso por eso nos hablan de reglas y de acuerdos. Ustedes tienen como dinámica el visitar a las familias. ¿Qué posibilidades existe que en este fin de semana solamente visiten a una y se pongan de acuerdo los tiempos desde antes de? Porque lo vemos en la familia, hasta el momento es cuando ya nos vamos y no lo dialogaron antes, ¿no? Entonces, esas pequeñas actividades que ustedes les vayan dejando para que ellos vayan realizando como pareja son las que les van a ir ayudando, porque justo no le voy a dar el discurso, no, mire señores, no, pero también, por ello también nos dicen que hay algunos libros, algunos autores que nos permiten también que la persona lo lea. En el momento que lo lee, va a caer en cuenta de. Entonces, la O sea, literatura. dejarles literatura, o para que lean ahí algo. Cuadernillos pequeños, porque también, Ah, no cuando mandan unos enormes, mis, o sea, así es. ni lo Por eso la leen. existencia de las escuelas de escuela para padres. Porque se han dado cuenta que la relación entre padres, ese es el conflicto, porque mamá dice una cosa y papá dice otra cosa, y entonces ninguno de los dos se ponen de acuerdo. Y decía, en este momento no te doy la respuesta para una decisión ya cuando es adolescente, o pero sí se puede empezar a tomar decisiones. A ver, mi respuesta en este momento es que yo quizás sí te voy a dejar ir, pero con estas y estas situaciones. Pero cuando llegue tu papá también le tienes que preguntar y ver qué te dice. Si él te da permiso y consigues tus 2 permisos, entonces pues vas a poder salir. Si te falta uno, pues no vas a poder salir. Entonces son pequeñas reglas que quizá también contribuirían, pero son situaciones que vamos a ir viendo por el tipo de familia, ¿no? Por el tipo de características que nos estén presentando. O quizá el acuerdo sea de déjame, es que a veces el déjame platicar con tu papá ya implica que el papá es el que tiene el poder. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con las Muy palabras. cuidadosos. Sí, porque exactamente, así lo escuché ahorita que lo está diciendo, dije, ay, es que él va a tomar la decisión él. Así Más es, bien es decir, platicamos tu padre y yo y vemos, así ¿no? es. Platicamos, tomamos, o sea, no es decir, cuando llegue tu papá le digo, a ver qué, no, es habituar al hijo a que uno considero que vean unión, ¿no? Como Así es. pareja y que vean comunicación activa, es decir,
lo que suceda, esté o no esté el papá, lo vamos a comunicar ambos como padres. Y la decisión que se tome, que considero que la comunicación activa es fundamental, Fundamental. Miss, pero Así es es. fundamental. Y la verdad, le voy a ser honesta, por lo menos en mi casa, en mi familia, con mis papás, jamás hubo comunicación activa. Ujú. O sea, ya se podrá imaginar aquí, pues tampoco hubo comunicación activa. Efectivamente, y caemos en esa situación cuando nos sentamos y pensamos al interior de nuestra familia lo que decimos, esa parte no la trabajamos, no la desarrollamos y entonces por eso la situación de que desde pequeños ellos crecieron en ese ambiente, crecieron y generaron mecanismos de defensa hasta los mismos niños, porque lo vemos, esos hijos son controladores y son manipuladores por inercia y por naturaleza, ¿no? Porque quieren algo y pues saben cómo conseguirlo, pero también manejan la resistencia ellos de van a casa de los abuelos y empiezan ya vámonos, ¿no? Es a manipular. Van a la otra casa y ellos se sienten a gusto. No, todavía no nos vamos. Y a veces aquí el problema, quien cae en el error somos los papás que nos Papás. quedamos más tiempo, porque no hubo esa regla de decir tanto tiempo vamos a estar en tal casa y tanto tiempo en tal casa, sino fluye la situación como tiene que fluir, ¿no? Diríamos. Entonces es fundamental comunicación activa y los acuerdos, Miss. Así Aprender es. a realizar acuerdos, pero que se realicen los acuerdos. Ahorita me encantó que dice, el niño está a gusto y dice, sí me quedo, pero si no está a gusto, ya vámonos. Si quedamos 2 horas, el niño quiera o no irse, son 2 horas. Y Y un entonces punto. cumplir los acuerdos. Así es. Y cuando están pequeños los niños, diríamos quien toma los acuerdos son dos. Sí, Pero cuando empiezan a llegar los hijos, justo por eso es la importancia también de que los hijos también tienen voz y voto. Y a veces siempre decían, guarda silencio que están hablando los adultos. Era muy común escucharlo. O dejo de platicar y le hago caso al pequeño. Hay que hacer una combinación de un diálogo permanente en donde también ya hasta los hijos puedan opinar. Vamos a ir con sus abuelitos, estamos decidiendo ir 2 horas, 3 horas, ¿qué opinan? ¿No? El qué opinan ya le empieza a dar como una voz y voto a ese pequeño, que aunque está pequeño, empieza a tomar decisiones. Y con pequeñas acciones el niño sabe tomar decisiones. Cuando empieza a crecer, sabe tomar decisiones y empieza a identificar entre lo bueno y lo malo. O el que no puede hacer su santa voluntad, diríamos, ¿no? En términos coloquiales, sino que hay decisiones que implican a varios. como te digo que esa terapeuta estaba comentando algunas cosas y me gustó que decía, a veces ves al niño vestido horrible, pero le estás dando la oportunidad de Así, decidir, formar carácter, de decir, a mí me gustó esto. Y así, decirle, ponía los dos ejemplos de la mamá que les pone la ropa y combina hasta el esposo, la esposa y los niños. así es. Y en cambio la otra familia que llega y que cada quien decidió cómo vestirse, y que a lo mejor hay niños que parecen niñas, ¿no? Que usan así como faldas escocesas y cosas así, decía ella. Y no es que los estés incitando a que sean homosexuales o transformistas, o, no, simplemente que le estás dando la oportunidad de decidir qué quiere. Y esas pequeñas tomas de decisiones van formando un carácter. Así es. Y lo vemos hasta en el uso del juguete del menor, en pequeños detalles. Vamos al centro comercial y al niño lo dejamos solamente en el área de juego de niños y el de la niña en el área de juego de niñas. Y entonces queremos que cuando esté jugando juegue con cosas de niños y juegue con cosas de niñas. Y hay ocasiones que nos dicen, se despierta hasta la paternidad en el pequeño en la manera en cómo manipula una muñeca, cómo cuida o es proveedor o cómo juega con los demás. Entonces y a una niña se le despierta ese gusto también por los carros, pero en el manejo, en esa autonomía. Entonces no es que sea dañino el que jueguen con unos u otros juguetes, pero son situaciones donde se tiene que permitir, y hay ocasiones que también hay que llevar a la pareja al diálogo de que todos los juguetes son permitidos, porque quien le está dando la razón, diríamos, del género es a veces el individuo.
Entonces, por eso esa parte tan importante en la niñez, en esos hijos que están llegando y en esa manera de cómo involucrarlos a la toma de decisiones, a la propia familia, porque no son una adherencia, son parte integradora, ya es parte que suma y que también poco a poco tiene que tener voz y voto. Aunque cuidar que no puede tener todo el voto ni toda la decisión, porque hoy lo vemos y de repente escuchamos a los padres que dicen, no, es que hasta que llegue mi hijo decidimos. No, no es delegar tus responsabilidades, son relaciones compartidas, son toma de acuerdos compartidos, no donde los hijos empiezan a gobernar desde muy temprana edad y son los que deciden. También es cuidar esa parte, porque entonces llegamos a esa etapa de la adolescencia y nos hablan de esa sacudida del control parental, donde si soltamos muchísimo a esos niños también a querer hacer lo que quieran, por eso tenemos muchos adolescentes que no saben ni qué quieren. Tanta libertad a veces también no es tan buena, porque esa libertad conlleva responsabilidades, pero si no se les enseñó, no se les educó en ellas, pues difícilmente saben controlar sus emociones. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, porque no dicen, bueno, el adolescente también quiere autonomía, porque ve a los amigos, por esto, pero también los padres se resisten al cambio, o los hijos se resisten a los cambios de los padres. Entonces a veces caemos en límites muy flexibles o en límites muy rígidos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos límites, y a los padres también orientarlos de cómo marcar esos acuerdos, esos límites, porque a veces decimos, es que mi hijo va mal en la escuela y me lo mandaron, me lo canalizaron, pero en realidad va mal en la escuela trae todo un trasfondo. Algo está sucediendo en el hogar que por eso se está presentando, y a veces tiene que ver con límites muy flexibles, con límites muy rígidos, y hasta lo vemos, hay situaciones donde los padres todo lo quieren solucionar con golpes, con regaños, con gritos, y eso se genera en violencia. Entonces, violencia física, violencia verbal. Entonces hay que cuidar mucho lo que son los límites, pero los límites familiares, porque el hijo a veces ve que no hay límites y la madre todo lo permite. A la madre le pueden gritar, la pueden insultar y no dice nada. Entonces esa parte sí es muy delicada, porque tiene que ver con todo el rol de familia, con todo lo que se está viviendo al interior. Entonces no solamente son los límites hacia los hijos, sino a veces derivado al tipo de familia en el que se encuentra inmerso, pues estamos viendo que pues lo que mencionabas tú, hay dos bandos, ¿no? Hacia la madre y hacia el padre, pero el hijo es bien inteligente y por conveniencia sabe manipular o sabe cómo llegarle, y a veces va y dice lo que nunca la madre dijo, ¿no? O nunca dijo el padre. Pero ¿quién los conoce mejor? A veces los hijos, y entonces empezamos a perder autoridad, ¿no? Entonces, y confianza, y en genera pues la desobediencia, o si bien nos va la desobediencia, que sería lo mejor, pero a veces es el aislamiento, y a veces a eso no le damos mucha importancia, y que un hijo se aísle hay que tener más cuidado que a cuando es desobediente y cuando es contestón, ¿no? No dicen es rebelde, contesta, pero dice y saca todo lo que está viviendo, pero cuando se vuelve callado, retraído y se aísla, ahí es donde hay que preocuparnos. Incluso nos dicen más que cuando alguien contesta, porque cuando alguien contesta, mínimo está expresando su forma de ver la vida o lo que en lo que está inconforme. Entonces sí hay que ser cuidadosos en esa parte. Y bueno, también nos dicen que pues hay que cuidar o esos límites rígidos o la coalición, porque se alía a alguien, y el aliarse a veces por eso se genera, donde nos dicen, se cuestiona desde la religión, se cuestiona desde la autoridad, etcétera, ¿no? Y entonces el padre dice, llegas aquí a tales horas, y la madre, si no está el padre, dice que, bueno, si está el padre, dice que sí, pero si ese día sabe que va a llegar tarde el padre, le dice, hoy llega tarde, pero llegas justo a tales horas, no te vayas a pasar. Empieza a romper los límites que se habían marcado por querer generar esa coalición. Entonces, ¿qué tan bueno es? No es bueno. ¿Por qué? Porque son acuerdos familiares. Entonces, lo que se acuerda, se respeta. Ya bien mencionaba, reglas y acuerdos no debieran de ser corrompidos, rotos, etcétera, ¿no? Y nos dicen cuál es la falla. Pues la madre pues oculta salidas del hijo, le da dinero, y entonces
se rompe esa relación de pareja donde decíamos esa pareja tendría que seguirse fortaleciendo, y es donde más se rompe porque hay más discusiones, porque empiezan, es que tu hijo, y recordar que es nuestro hijo, no es tuyo, pero entonces sí nos dicen que ahí al escuchar el hijo estas situaciones, pues que nos genera conflictos y divisiones. Entonces, esa coalición que la madre oculta, principalmente se oculta, porque no dicen que no lo hace frente al padre, ¿no? Sino lo empiezan a ocultar. Y bueno, eso es en relación al adolescente, pero resulta que ese adolescente después, ya sea por trabajo, hoy día, ¿no? Ya sea por trabajo, por escuela, puede ser que deje el hogar, ¿no? Caso mexicano, es poco probable, a menos que haya escogido una escuela lejana. Caso de otro país, eso es ya una regla, diríamos, pero en México normalmente el hijo viaja sus 2-3 horas para ir a la escuela, viaja sus 2-3 horas para regresar, y entonces no tan a temprana edad se da ese nido vacío. Si no a veces se da hasta que encuentra a la pareja, hasta entonces, ¿no? Y estamos hablando hoy día hasta de 25-30 años, porque también los hijos hoy no se quieren casar, pero tampoco se quieren desprender, porque también saben todo lo que conlleva de responsabilidad. Entonces tenemos varias realidades, pero bueno, se da el nido vacío y se da ahora el reto de ese reencuentro, de reencontrarse como pareja. Si como pareja lo fueron trabajando gradualmente y mantuvieron toda la relación emocional, sexual y de todo índole unidos, no va a ser tan complicado. Pero si no, sí va a haber crisis. Y incluso dicen muchos hijos, ¿por qué mis papás cuando yo me fui se divorciaron? Porque lo único que los mantenía juntos eran los hijos. Entonces, este proceso de desprendimiento, diríamos que no le llaman así, sino le llaman más nido vacío, porque se tienen que reencontrar esta pareja. Vemos que tienen muchos retos y muchos riesgos. Primero, superar el duelo de la partida. Cuando un hijo se va es difícil de asimilarlo, entonces es complicado, y entonces también dialogarlo. ¿Qué van a empezar a hacer cuando el hijo se vaya o desde antes que se vaya? Entonces incluso ahí generan algunos conflictos ya de pareja, ¿no? Y es redescubrir, nos dicen, la afinidad tanto afectiva, sexual de todos los años que ellos estuvieron viviendo, y que es importante cuidar, porque se volvieron en proveedores y en cuidadores. ¿Y en qué momento fortalecieron la vida en pareja? Si lo hicieron, pues no va a ser complicado. Si no lo hicieron, es donde estarán viviendo procesos complicados. ¿Cuál es el riesgo? Si solamente estaban unidos por la crianza, hay separación, ¿no? Pero si estaban unidos por la crianza y puede trabajarse esa parte del nido vacío y del reencuentro, podrán seguir juntos porque encontrarán nuevas formas de actividades, de acciones, de diálogos, y entonces se podrá atender. Si no, estamos hablando que habrá divorcio, ¿no? Entonces es un tanto la crisis que se vive. Entonces lo único que los unía eran los hijos. Entonces hay que trabajar con esa pareja cuando todavía hay amor, todavía hay algún interés, y entonces eso les ayudará a no caer en conflictos, diríamos, en la pareja. Entonces nos hablan de qué vamos a hacer cuando estamos en ese proceso de entender esa nueva realidad, de entender ese proceso que están viviendo y generar ese equilibrio en este proceso. Entonces nos dicen, pensemos, matrimonio de 28 años, 3 hijos, se han mudado, al quedarse solos la comunicación es nula y evitan compartir espacios. Y se da mucho, cada quien a sus actividades, ¿no? La madre, dice, nos desarrolla síntomas de fibromialgia, que es una enfermedad crónica, dolores en el cuerpo, cansancios, problemas al dormir, o somatizaciones severas, que nos hablan de esos síntomas que todo se siente enferma y que se vuelve físico. No tiene el malestar, pero le empieza a dar el dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces esto obliga a que el esposo regrese, pero regresa
temprano, la cuida, pero en realidad solamente hay una preocupación por cuidarla, no hay una preocupación por reencontrarse, por buscar nuevas intereses comunes. Entonces nos dicen que es muy importante mm, orientar, acompañar, para que no se utilice a la enfermedad como un medio de retención, un medio de acompañamiento, sino que en lugar de que la persona esté enfermiza, y alguien diría, bueno, es que por la edad yo creo que ya uno se enferma mucho. A veces son más mentales, más psicológicos, el que la persona se esté enfermando. ¿Por qué? Porque es una manera de llamar la atención. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Justo la parte del reencuentro. ¿Qué cosas comunes pueden hacer juntas? ¿Qué acciones o qué actividades realizan a la semana y en qué momento podrían abrir un espacio para ellos? Entonces es reencontrarse, es revivir la llama que por ahí dirían algunos estaba apagada y estaba ausente y se dejó de lado, para que entonces continúe. No va a ser el mismo proceso, pero sí, sí mínimo es que ellos se encuentren como pareja, que encuentren intereses comunes. Entonces, cuidar que la enfermedad no sea motivo de supervivencia. Y más se lo atañen a la mujer porque es la que más tiempo a veces está en casa. Entonces más pareciera que es la mujer la que lo genera. Aunque hay casos también donde el hombre presenta ese tipo de síntomas. Y entonces es importante revisar en qué proceso está viviendo la familia de este nido vacío y cómo lo pueden trabajar para que no sea una complicación en la integración de esta nueva familia y no se caiga, hay que tener cuidado en el cuidado de los nietos, porque entonces son los nietos los que empiezan a unir a la familia o a esa pareja inicial. Y entonces a veces decimos, es que yo los puedo cuidar, sí, pero no te estás reencontrando. Ahora lo que te une son los nietos y toda tu atención gira en torno a los nietos. Y entonces nuevamente caemos que no hay un reencuentro, porque te toca el cuidado de los hijos de tus hijos, pero porque lo estás haciendo como manera de retención. Entonces, ¿qué tan sano es? ¿Qué tan bueno es? Hay que ser muy cuidadosos. Sí, apenas le digo que estaba viendo a esa terapeuta y decía que a veces las madres, cuando los hijos ya hacen sus vidas, se vuelven o enfermizas o acostumbran a echar a pelear a los hijos. Y yo decía, en su reflexión decía, wow, nunca la había visto así. Distancian a los hijos para que entonces este hijo sienta culpa y este también, y entonces vengan a verme a través de la culpa, no a través del amor y de darle un tiempo y dedicarle un tiempo a la mamá, sino hablo mal de este hijo, hablo mal de este hijo, los separo y entonces ambos tienen que ver y yo soy el punto de unión, Y ¿no? entonces vemos las reuniones familiares, que cada 8 días quieren estar con la mamá y el papá. Y como Sí, mamá y papá, ajá. hasta hay un dicho mexicano, ¿no? Mientras los tenga, los voy a disfrutar. Sí, pero si te duran 80 o 90 o 100 años y tú te olvidaste de ti, no hay reencuentro porque los hijos, ya tus hijos se casaron y ahora tú tienes que dedicarte a cuidar a la mamá. Si bien es cierto que, bueno, también hay que hacer acuerdos respecto a eso, ¿no? Pero si tu mamá no vive contigo y tú vas a estar dedicando el tiempo que a lo mejor o lo requerías para ti o para la convivencia en pareja o para la convivencia con tus propios hijos, ahora lo tienes que partir para la convivencia con los padres o con la madre en caso de que queden viudos, ¿no? Sí, está muy Y, interesante todo y, esto. y algo importante, decías ahorita, lo requerías y no. Lo requieras o no lo requieras, necesitas tiempo de calidad con tu pareja. Y entonces, diríamos, aquí la estrategia ahora es diferente. Y no es que uno diga que se niega a recibir a los hijos cada 8 días, pero es esa parte de reencuentro. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Y no es ir a visitar a los hijos, sino salidas conjuntas como pareja, en donde desde que se vayan al cine, desde que se vayan a caminar, es decir, desde pequeñas tareas en donde les digamos, salgan a caminar juntos, sin los nietos, sin los hijos, sin nadie, con ellos dos nada más. Ellos dos, para que encuentren motivo de comunicación, diálogo, conversaciones, y entonces esa parte interesante donde ellos de verdad se reencuentran, porque vemos que
que a veces ese reencuentro es cuando los hijos se van, pero si trabajan, también no hay mucho reencuentro, porque todo el día están fuera de casa. Entonces tiene que ser los fines de semana que ellos se regalen para sí mismos, que ellos dos vean que sí son sujetos individuales, pero siguen siendo una pareja, siguen siendo una dualidad, son un yo, que deben de seguirse fortaleciendo, porque decimos, luego llega la vejez, y en la vejez vemos hoy día mucha gente todavía trabajando, que no se quiere jubilar, que no quiere dejar de trabajar, porque no le encuentran sentido al hogar. ¿Qué voy a hacer con él todo el día o con ella todo el día? Y lo vimos en pandemia, ¿no? Que no sabían qué hacer de manera conjunta. Entonces, y ni siquiera llegaron a la jubilación, diríamos. Ese fue un buen reflejo, muy buen reflejo de la vida familiar mexicana, porque no supieron convivir. Por eso hubo muchos divorcios, mucha violencia, muchas situaciones que generan un caos, sin pensar todavía en la parte de la vejez. Y la vejez es una etapa muy importante que también se debe de trabajar, porque justo nos debe de llevar al análisis y a la aceptación de que biológicamente pues dejamos de tener esas mismas capacidades de cuando éramos jóvenes, que cuando éramos adolescentes, que cuando éramos adultos, y entonces debe de asimilar su nueva vida, y hay personas que no la quieren asimilar, que no la pueden asimilar, o que incluso no quieren llegar a viejos, ¿no? Y diríamos esa parte por la falta de integridad y condiciones en las que podemos llegar, por los cambios físicos, porque puede ser que mi pareja ya falleció y entonces me toca vivir aparentemente sola o aparentemente con mis hijos, entonces pierde su individualidad esa nueva familia, empieza todo un proceso, ¿no? Y aquí lo más preocupante es cuando se invierten los roles, porque los hijos quieren sentirse los padres de los hijos, los padres de los padres. Y nos dicen que esa parte es donde sí tenemos que ser muy cuidadosos, que hasta el último momento de cualquier vida, de cualquier individuo, ellos tienen un papel de padres, y no convertirlos en hijos. Sí incluirlos dentro del plan familiar, pero jugar cada quien su rol en el sentido de que nos dicen que a veces se cae en algunas situaciones de índole donde nos dicen se les infantiliza, hasta se les quiere tratar como niños, y ellos también se quieren sentir como niños. Y esa parte es muy delicada, porque nos dicen, el adulto es adulto y debe ser tratado como adulto. Y hay quien le dice, ay, mi viejito lindo, ay, mi niño hermoso, y lo queremos minimizar al trato también de niños. Entonces nos dicen, no, es importante que el adulto siga tomando sus propias decisiones de su vida, de sus finanzas, de su vivienda. Y mucho en lo que se cae es que no le pregunto, le digo, ya estás grande, ya estás adulto, ya no puedes estar solo, así es que te vas a vivir conmigo. O te vas un tiempo con cada hijo, pero quien decide es el hijo, y quien debe de seguir decidiendo es el padre. ¿Por qué? Por la importancia que tiene, que es capaz de tomar decisiones, porque lo empiezan a ignorar, lo empiezan a tratar como un niño. Entonces nos dicen que hay muchos errores de esta parte que le llaman parentalización, o le llaman parentificación, porque es inverso. Los hijos juegan el papel de los padres, y entonces nos dicen que en el caso de la cultura mexicana a veces se cae, uno, en regañarlos en público por algún descuido, por alguna situación, y entonces yo como hijo me siento capaz de poderlos regañar, y ese es un error, el quererlos regañar. Entonces, ¿por qué? No debemos ni de regañarlos ni quererles hablar con voz infantil, porque ellos también empiezan con esa misma situación. Entonces no, son adultos y el trato de adultos. La sobreprotección o invasión de su privacidad. A veces decimos, no, ya estás grande, ya no debes de cocinar, ya no debes de limpiar, ya no debes de hacer nada. Pero si la persona todavía tiene capacidades para poder hacer algunas de las actividades, hay que permitírselo, porque si no, por eso nos dicen que se acelera su deterioro o empiezan a estar enfermos. Entonces esa parte también hay que ser muy cuidadosos, porque se deben de mantener activos para que ellos se sientan útiles en la medida de sus posibilidades, cuidando justo que no se sometan a algún riesgo. Por otro lado, también nos dicen hay que cuidar
que sigan asumiendo sus responsabilidades emocionales ellos, que ellos sepan que pues sí van a estar solos, y si ellos no están felices, es su propia responsabilidad, no depende de nosotros, porque a veces sí, es que tú me dejas todo el día solo, y empieza como el chantaje también. Entonces hay que cuidar esa parte, porque nos dicen que no se puede generar, ¿se acuerdan del síndrome Burnout? Donde nos decíamos que quien cuida a la persona a veces también hay un desgaste físico, porque si lo quiere cuidar y a veces no se cuida a sí mismo. Entonces hay que enseñarle al adulto que sí es adulto y que tiene que responsabilizarse de sus actos, que sigue siendo responsable de sus emociones y de sus acciones, para que quienes lo estén cuidando no se desgasten de más, sino haya ese equilibrio. Y hay que ofrecerles sí la compañía, el apoyo, pero de hacerles ver que es su responsabilidad, no la nuestra, el que se cuiden. Y por otro lado también nos dicen que otro error es el que invalidemos sus quejas, sus malestares, no les damos importancia y los minimizamos y les decimos, ay no, es que sí te duele, pero porque ya estás grande. Y a veces hasta el médico así se los dice, no señor, usted ya viene así porque pues ya usted ya vivió lo que tenía que vivir y entonces va a tener esos dolores. Y lo minimiza, pero aparte se lo dicen. Ese es el problema, ¿no? Entonces sí es importante no minimizarlo, sino ser empáticos. Buscar que los hijos busquen el lenguaje para que comprendan que sí sienten dolor propio de la edad, pero no hacérselos ver como, pues ya, di que mira cuántos años tienes y sigues viviendo, ¿no? A veces entran los hijos a un lenguaje como muy cruel, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, por eso es importante, nos dicen que como psicólogos identificar muy bien cada uno de estos procesos y etapas que el individuo está viviendo para poderlo acompañar. La etapa de los hijos, fortalecer el yo, no hacer divisiones, cuidar que no colapse lo que es las fronteras conyugales y cuidar la triangulación, donde involucran al menor como una manera de solucionar sus problemas. En la adolescencia hay que cuidar las coaliciones, principalmente las que son ocultas y la rebeldía. En el nido vacío hay que cuidar las enfermedades que se están generando, que se vuelven reales, pero que quizás sea nada más solamente por la soledad. En la vejez, cuidar la depresión y cuidar lo que corresponde a no tratar al adulto como un niño. Y entonces, también un papel tan importante de ustedes es evaluar el síntoma. El síntoma donde nos dicen que este síntoma pudo haber sido, pues solamente el paciente de manera individual. No hay que verlo a él como solo individuo, sino hay que verlo como el estancamiento de alguna etapa del ciclo vital. Ya decíamos que no podemos solamente atender a un individuo sin identificar en qué momento de etapa está viviendo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Pues destrabar esa etapa, encontrar en qué momento se está viviendo y de qué manera se puede orientar. Y entonces nos hablan, reiteramos que estamos retomando a Laura Estrada Inda para analizar cada una de las relaciones que se dan, promover lo que es que todo cambio no es una patología, sino son oportunidades que nos llevan a madurar y nos llevan a reestructurar lo que es el ciclo vital de la familia. Es decir, esa familia tiene características propias, tiene situaciones que deben de empezar a comprender y a entender. No es la rebeldía solamente del hijo, algo está pasando en la familia que por eso el hijo está rebelde. Quizá no hay acuerdos, no hay reglas, hay problemas en la pareja, etcétera. El adulto se siente solo y los chantajea, pero quizá porque ellos también lo están tratando como niño. Entonces tendremos que estar viendo cada proceso para entender toda la realidad. Entonces, si es una tarea muy amplia, efectivamente, porque estamos atendiendo a veces el caso del niño porque lo llevaron por violencia, porque genera bullying, por ejemplo, o porque es violentado. Pero aparte tenemos que entender toda su realidad familiar para poderlo acompañar. Y entonces, esa es nuestra tarea, entender esas crisis, ese nido vacío, esa falta de comunicación, los padres ausentes, las madres sobreprotectoras, cuando no hay acuerdos, cuando hay alianzas secretas, las enfermedades, la vejez, todo este proceso hay que ser comprendido y atendido. Y bueno, pues de manera muy general es como vemos este ciclo vital de la familia que decimos y reitero,
la familia mexicana tiene sus propias características, muy distintas a otras familias. No sé si tuvieras algún comentario. Esta es una como síntesis de todo lo que estuvimos comentando el día de hoy. A mí me encantaron dos cuadros. El anterior que puso que es matriz diagnóstica del ciclo vital. Si pudiera mandárnoslo, estaría ese, me encantó. Me Ok. gustó mucho. De todas formas, cuando les subo las presentaciones, ahí aparecen la información. Si no, se las Sí, mando por está separado. padrísimo eso. Sí me gustaría tenerlo en mi cuaderno. Solo Ah, voy a ok. buscar. Sí, Y el último, este último. Sí, es una ese. síntesis. Es una pequeña síntesis que les puede ir orientando para que ustedes pues den un acompañamiento cada vez más, Y más. sobre todo que aprendí que no debemos juzgar. Es decir, es observar en qué etapa se encuentra, Así es. en qué etapa se encuentra y entonces ir solucionando una a una, no querer abarcar todo, sino ubicarla, identificar la etapa, abordarla e ir avanzando, ¿no? Así En es. ello. Sí, Es está muy bien. entender toda la totalidad de lo que vive un individuo. Entonces nos va a llegar individuo a la consulta, pero él está inmerso en una familia, más la problemática que trae. Entonces hay que entender el todo. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su atención y les deseo una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.